La Mesa por el Clima se constituyó hace 10 años, en el año 2015, consta de unas 20-30 organizaciones de todo ámbito y está abierta a toda aquella entidad que quiera participar. Ya podéis imaginar que el objetivo de la Mesa por el Clima es de contribuir a la reducción, mitigación, adaptación en relación con el cambio climático en Granada. Por lo tanto, siguiendo la estela de otras tantas alianzas que hay en el Estado y a nivel también europeo, pues pretendemos esa conjunción de entidades para que juntos, más fuertes, podamos tener como sociedad civil una voz en la sensibilización y también en lo referente a los temas de contacto con la administración. Pues bien, esta primera reflexión, ¿verdad?, que me honro en participar, abriendo los ojos, ¿verdad?, al tema de la adaptación, podríamos también haberla llamado saber lo que ocurre para cambiar lo que importa, que serían como los dos grandes ejes de una actuación. Saber lo que ocurre para cambiar lo que importa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues es bien sabido, Gonzalo lo acaba de introducir, yo creo que muy bien, en unos parámetros muy correctos. Ocurre que tenemos un problema de especial gravedad y alcance, como es la crisis climática, de la que nos preocupa sobre todo su exponencialidad, su rapidez, la manera en la cual está aconteciendo. No era la primera vez que aparecía un cambio climático, pero mucho más rápido. De ahí la gravedad y el apremio también a la hora de actuar. Obviamente la mitigación sigue siendo un factor muy importante y ahí intervienen no solamente las cumbres internacionales o las políticas de la Unión Europea, también el propio compromiso personal. Alguien podría decir, bueno, ¿y de qué sirve ya actuar cuando el cambio climático ya está aquí? Hombre, pero no es lo mismo que la temperatura suba 1,5 grados como ocurrió en el año pasado, a que lo haga 2 o lo haga más. El escenario podría ser definitivamente, pues, en fin, incierto, ¿no?, por no meternos en otro tipo de término. Por lo tanto, es importante el continuar trabajando para mitigarlo, pero paralelamente la otra gran columna de la estrategia frente al cambio climático es la adaptación. Y es sobre ella sobre la que vamos a hablar ahora en los minutos siguientes. Cómo enfocar la adaptación al cambio climático como algo ya necesario, como una respuesta lógica frente a un fenómeno que ya está entre nosotros. Continuar la mitigación sin lugar a dudas con las cumbres, la de Belén del otoño próximo, etc., pero paralelamente a eso, protegernos y la protección en la adaptación. La adaptación contempla muchos ámbitos. Yo voy a enumerar algunos. Lo voy a enumerar no por orden de importancia, sencillamente por un orden de presentación, pero entiendo que todos son complementarios y tienen una importancia similar. Comencemos por la adaptación en el marco laboral, tanto en interiores como en exteriores. Y efectivamente, la adaptación laboral debe llevar a que se trabaje en entornos seguros, evitando exposición al calor, con horarios razonables, con zonas de descanso, con disponibilidad de agua, etc. El trabajo no puede ser nunca un lugar donde se sufra o incluso se muera, ¿no?, que es el gran drama que tienen los accidentes laborales. Entonces aquí también queremos evitarlo. Por lo tanto, la adaptación laboral se convierte en un desafío para patronales y sindicatos, para garantizar que el trabajador no sufra como consecuencia de un factor al que va a estar expuesto a lo largo de estos meses de verano. En línea parecida va la adaptación escolar, también en interiores y exteriores, para que
acompañe la temperatura a cualquier actividad que se realice dentro de un centro docente. ¿Cómo nos acordamos ahora de lo importante que son los patios naturalizados? Hoy debiera de ser, ya lo está siendo en muchos lugares, pero debiera de ser también un reto para todos los pueblos, para todas las poblaciones, el que sus centros escolares tengan patios naturalizados, patios que no sean cemento, patios que sean didácticos, patios que acojan, como debe de hacerlo la escuela íntegramente, patios que aporten también su sombra, su humedad, que sea también un objeto de relación de aprendizaje, de respeto hacia el medio. Por lo tanto, la adaptación escolar también importante. Desde luego, la adaptación municipal. Y ahí en la adaptación municipal, quizá el primer factor sea el de la información. Cuando la temperatura asciende, la contaminación también sube. No hay que olvidar que la contaminación es un proceso químico que generalmente se activa en función de la temperatura. Por lo tanto, suelen ir parejos dentro de cualquier núcleo urbano, temperatura y contaminación. Y dentro de los contaminantes, especialmente uno que es el estival, que es el ozono, del que hoy ya se están midiendo altas concentraciones en toda España. El ozono, la formación de ozono troposférico, es un proceso donde intervienen alrededor de 300 reacciones, activadas la mayoría de ellas por la temperatura, y por lo tanto las consecuencias que las olas de calor y el calor nos van a traer probablemente sea una mezcla de contaminación y de calor. Y si es verdad que hay para el ozono un umbral de información a la población en 180 microgramos por metro cúbico, no hay que esperar nunca al valor límite, porque hay poblaciones vulnerables que pueden ser sensibles a episodios de calor y contaminación a concentraciones más bajas. Hemos visto en muchos enclaves, en Madrid, en Sevilla, cómo cuando la contaminación y el calor suben, la mortalidad asciende. Por lo tanto, es muy importante información a los grupos vulnerables para que eviten la exposición en aquellas horas donde el calor es mayor. La información previa puede salvar vidas, no solamente mejorar la calidad de vida, sino salvarlas. Y en ese mismo sentido, las alertas a la población también van a ser imprescindibles por parte de las entidades apropiadas en cada uno de los casos. Que haya refugios climáticos, especialmente pensando en la población vulnerable de las ciudades, los mismos sin hogar, que en invierno están expuestos al frío, ahora en verano lo van a estar también a temperaturas elevadas. Por lo tanto, es importante pensar también en lugares donde se pueda, pues en alguna medida, refugiar en relación al calor extremo. El tema de la vivienda, una rehabilitación bioclimática y no digamos, por supuesto, la construcción que contemple la orientación y el aislamiento fundamentalmente importante para la conservación de la energía. Y desde luego en el ámbito urbano, evitar también la presencia de elementos disruptivos como el césped artificial, un elemento que ahora con la subida de las temperaturas también se calienta y contribuye a emitir también calor a unos entornos que ya de por sí son islas de calor como son las ciudades. Adaptación en el campo agrícola. En el campo agrícola hay que diversificar. En el campo agrícola habrá probablemente que buscar aquellos cultivos que sean más resistentes a las sequías. Habrá que continuar promoviendo lo que son las explotaciones familiares y desde luego protegiendo el suelo. La adaptación agrícola va muy vinculada a la adaptación también al agua, porque el agua, no olvidemos, en la mayoría de los países, pero desde luego en España, el 80% del consumo de agua es un consumo agrícola. Por lo tanto, ahí es donde deben ir dirigidos los esfuerzos para cambiar
la cultura del agua y para que se llegue a entender que el agua no es un recurso ilimitado. Por lo tanto, había que controlar esos regadíos ineficientes o esos cambios no justificados de secano a regadío para que todo esto, bajo el nuevo contexto de crisis climática, se realice con criterios. Adaptación en el ámbito costero. España tiene 3.900 kilómetros de costa, Granada también la tiene. Sabemos que el nivel del mar va a subir, por dilatación del agua, por fusión también de algunos de los glaciares. Todo eso debe de llevar medidas protectoras. Terminar ya con esa primera línea de costa que va a suponer un peligro cada vez mayor para los que en su momento construyeron con tan mal criterio. Por lo tanto, la protección sobre todo de las líneas de costa de las poblaciones que se encuentran inmediatamente detrás de ella. En el ámbito de la construcción habrá que evitar también las zonas inundables, sobre todo después de los acontecimientos que hemos ido viviendo a lo largo del curso, cuidando, vigilando los barrancos, los arroyos, las ramblas e intentando que todo se encuentre limpio y alejado de lo que pueden ser construcciones humanas. La adaptación muy importante ecológica, porque de la ecología del bosque dependemos prácticamente todos. Por lo tanto, es muy importante también que el entorno natural se mantenga en el mejor estado posible. Ahora hablaríamos del tema de los incendios, que no solamente se combaten con una gran cantidad de medios, sino con la prevención, una prevención que empieza en invierno. Probablemente a veces vamos tarde, pero con todo nunca es tarde para poder enfocar medidas preventivas que eviten hechos que una vez que se produzcan luego sea difícil de poder atajar. No olvidemos que entramos ya en incendios que se llaman de sexta categoría, que se retroalimentan y que tienen bastantes dificultades luego en cuanto a su control. De ahí la importancia que la adaptación no haya que centrarla tanto en cómo combatirlos, sino más bien en cómo prevenirlos. Adaptación también en los sistemas de salud, para que se vaya entendiendo cómo la contaminación y el calor, como ya acabamos de comentar, se van a convertir en un agente más, en un factor más de agravamiento de enfermedades. Cuando ocurren episodios de calor u olas de calor, mueren varias personas por golpes de calor, y a veces uno cree que el calor causa 4 o 5 muertes, pero eso no es más que el elemento anecdótico. El calor causa centenares, miles de muertes por agravamiento de enfermedades crónicas. Pueden ser enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias, y el calor se encuentra detrás de ellas. Por lo tanto, es muy importante ir también previniendo, pero al mismo tiempo teniendo una formación sobre esa mortalidad adicional que se va a producir con el calor. En cuanto a las plagas, ciertamente con una mayor temperatura va a haber una mayor propagación, pero las plagas no solamente deben combatirse actuando sobre los reservorios de las larvas, y nos referimos fundamentalmente a mosquitos, que naturalmente también hay que hacerlo, sobre todo con aquellos más peligrosos, sino no olvidar la propia depredación natural que tiene lugar, ¿verdad?, en el ámbito de los ecosistemas. Ha habido en Castilla y León las plagas del topillo, que en un primer momento se combatían con venenos que también afectaban a los depredadores, y que finalmente la mejor vía de control se vio en las lechuzas, en aquellas rapaces que podían mantenerlos más a raya. Pues bien, no olvidemos, los murciélagos en cada temporada terminan con 500.000 de mosquitos. Esta familia de aves, los irúndidos, aviones, golondrinas, vencejos, también terminan con millones de mosquitos. Sobre todo en las ciudades protejamos a estas aves.
En el ámbito rural serán más las golondrinas, en el ámbito urbano aviones y vencejos. No destruyamos los nidos de los aviones, que muchas veces por motivos estéticos los quitamos de nuestras fachadas, y que es un ave elegante, un ave hermosa, que además de su propio vuelo nos aporta un enorme control sobre mosquitos y otros insectos. Por temporada alrededor de 1 millón de mosquitos por pareja, por ejemplo. Por lo tanto, también la adaptación supondría el proteger a aquellos que nos protegen. Y he dejado ya para el final brevemente el tema de la naturalización, que es la gran oportunidad que la crisis climática también nos ofrece. Cuando estaban empezándose a darse lo que conocemos como trastornos por déficit de naturaleza, hoy descubrimos que renaturalizar no solamente es una gran herramienta frente a la crisis climática, sino una gran herramienta de salvación y de regeneración urbana. Sabemos cómo estar cerca de una zona verde disminuye el impacto de enfermedades cardiovasculares, disminuye los índices de violencia, acelera la recuperación de los enfermos que viven en su entorno. Por lo tanto, la manera de corregir algo que nunca debió ocurrir porque somos naturaleza, y ha sido esa ruptura que hemos tenido con el medio, hoy tenemos la oportunidad de volver a recuperar. Y hay que intentar que un 30% de las ciudades esté constituido por zonas verdes. La vegetación, los árboles, son grandes sumideros de dióxido de carbono. Cuando estemos allí en nuestras calles, en nuestros barrios, toquemos los troncos de los árboles, porque ese tronco del árbol es dióxido de carbono acumulado. Por lo tanto, el beneficio del árbol yo creo que es claramente sabido por todos en cuanto a la humedad, a la sombra, a la fijación de contaminantes por arriba y por abajo, que a veces vemos la parte aérea, pero olvidamos que en la parte subterránea sigue habiendo una acción vital muy importante, y todo ello debe llevarnos también a una relación nueva con ese mundo vegetal. Es decir, cuando hablemos de incorporar más arbolado, de ampliar las zonas verdes, no solamente pensemos en que estamos introduciendo un elemento urbanístico más o decorativo más, sino que estamos dándole cabida a unos seres vivos. Cuando salimos muchas veces a la puerta de nuestra casa nos encontramos con un árbol o varios y no sabemos cómo se llama, cuando son nuestros vecinos, son hermanos también en la vida, son parte también del gran, diríamos, la imbricación de la vida en la que todos formamos parte. Por lo tanto, la renaturalización de las ciudades no solamente debemos enfocarla desde una perspectiva meramente biológica o urbanística, sino que debe de llevar también aparejado un cambio en nuestra percepción y en nuestra relación, al entender que vamos a continuar compartiendo nuestra vida urbana con seres vivos de los que dependemos y a los que tenemos mucho que agradecer. De ahí la importancia de conocer para después del conocimiento proteger y agradecer. Por lo tanto, en síntesis, la adaptación es una necesidad, pero es también una oportunidad. Y esa oportunidad puede hacer que tratemos al medio, tanto el medio humano como el medio natural, como el medio urbano, es decir, que tratemos a nuestro contexto, a nuestro alrededor, con criterios más lógicos, más sostenibles, más racionales, más fraternos y desde luego más éticos. Muchas gracias y dejo ya aquí.